Los trillizos de la empleada de limpieza eran conocidos por ser extremadamente cerrados. No dejaban que nadie se les acercara, hasta que, inexplicablemente, decidieron apegarse al empresario millonario que estaba al borde del abismo. ¿Qué vieron esos niños en él que nadie más pudo ver? Quédate para descubrir cómo un encuentro casual en una oficina vacía cambió 4 vidas para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Aquella noche, mientras Eduardo firmaba papeles importantes, 3 niños con camisas azules tomaron una decisión que nadie allí sería capaz de entender. Y fue exactamente eso lo que cambió todo. Eduardo estaba solo en aquella sala enorme desde hacía más de 3 horas, y el silencio pesado solo era interrumpido por el sonido de la pluma rasgando el papel. Firmaba documento tras documento, sin conseguir quitarse de la cabeza el rostro de cada empleado que sería despedido el lunes. Eran 342 nombres que él había memorizado sin querer de tanto mirar aquellas listas. Gente que trabajaba con él hacía años, personas que lo saludaban todos los días en el pasillo, con una sonrisa en el rostro, creyendo que sus empleos estaban seguros. Y ahora, él necesitaba acabar con todo eso debido a decisiones equivocadas que había tomado en los últimos meses. Inversiones que parecían brillantes en el papel, pero que en la práctica habían desangrado a la empresa hasta casi acabar con todo. Su padre había muerto hacía 2 años, dejando todo en sus manos, y Eduardo tenía la certeza absoluta de que estaba decepcionando al viejo, incluso después de muerto. La presión en el pecho se apretó más fuerte y soltó la pluma sobre la mesa, cerrando los ojos por un instante, intentando respirar bien. Pero el aire no bajaba. Se quedaba atascado en la garganta, como si el cuerpo se estuviera negando a funcionar. Fue en ese momento que escuchó la puerta abrirse despacio y una voz femenina susurrar algo que no logró entender bien. «Doctor Eduardo, disculpe la molestia. Solo vine a buscar a mis niños que se quedaron jugando aquí cerca». La voz era baja, casi avergonzada, y Eduardo abrió los ojos despacio, girando la cabeza para ver quién había entrado. Era Natalia, la chica que limpiaba la oficina todos los días después de que todo el mundo se iba. Ella estaba parada en la puerta, con las manos entrelazadas frente al cuerpo y los ojos fijos en el suelo, como si tuviera miedo de mirarlo directamente. Eduardo la conocía de vista. Siempre la saludaba cuando se cruzaba con ella en los pasillos, pero nunca se había detenido a conversar de verdad. Sabía apenas que ella trabajaba en el turno de la noche y que siempre hacía su servicio en silencio, sin molestar a nadie. Él iba a responder alguna cosa educada y volver a los papeles cuando notó a 3 niños pequeños detrás de ella, 3 niños idénticos, con cabellos rubios y camisas azules, que miraban todo con esa curiosidad típica de niño pequeño. Trillizos, pensó Eduardo automáticamente, y por su altura debían tener unos 2 años como máximo. «Puede entrar sin problema», dijo Eduardo, haciendo un gesto con la mano. La voz salió más cansada de lo que él quería. Natalia dio un paso hacia dentro de la sala y los 3 niños entraron junto con ella. Pero en vez de quedarse cerca de la madre, como Eduardo esperaba, los 3 comenzaron a caminar despacio en dirección a la mesa donde él estaba sentado. Natalia abrió mucho los ojos y dio un paso rápido hacia el frente, intentando agarrarlos. «Leo, Hugo, Nico, vuelvan aquí ahora. No toquen nada», dijo ella con esa voz de madre que intenta sonar firme, pero que en realidad se está muriendo de vergüenza. Los niños no le prestaron la mínima atención. Continuaron caminando hasta llegar bien cerca de la silla de Eduardo. Él se quedó medio sin
saber qué hacer porque nunca había sido muy bueno con los niños. No sabía cómo conversar con ellos o qué tipo de cosas decir. Pero antes de que pudiera pensar en algo, los 3 niños simplemente se agarraron a él. Uno subió a su regazo sin pedir permiso. Otro se agarró de la corbata con las manitas pequeñas y el tercero apoyó los brazos en su pierna, mirando hacia arriba con una sonrisa enorme en el rostro. Eduardo se quedó completamente paralizado, sin saber cómo reaccionar. Natalia estaba roja, de vergüenza, intentando quitar a los niños de encima de él. Dios mío, discúlpeme, doctor, ellos nunca hicieron esto antes. Lo juro, ellos no se acercan a nadie así, ni a mi hermano que vive conmigo. Habló rápido mientras intentaba agarrar al niño que estaba en el regazo de Eduardo, pero el pequeño se aferró al traje de él con una fuerza impresionante para alguien tan pequeño. Leo, suelta, por el amor de Dios, suelta al doctor ahora, insistió Natalia con la voz temblando de nerviosismo. Pero el niño no soltó. Por el contrario, recostó su cabecita en el pecho de Eduardo y cerró los ojitos como si estuviera en el lugar más seguro del mundo. Los otros 2 hicieron lo mismo. Uno de ellos comenzó a jugar con la corbata mientras el otro subía a la silla para estar más cerca. Eduardo sintió que algo extraño sucedía dentro de él. Una sensación que no lograba nombrar. El pecho, que estaba apretado hacía horas, de repente pareció aflojarse un poco. La respiración que estaba atascada comenzó a salir más fácil, y por primera vez en aquella noche horrible, él no estaba pensando en los documentos malditos, o en los empleados que serían despedidos, o en la empresa que se estaba yendo al hoyo. Quédense quietos, por el amor de Dios. Natalia estaba casi llorando de vergüenza. Ahora ella tiró del brazo de uno de los niños intentando alejarlo de Eduardo, pero el niño comenzó a lloriquear y se agarró aún más fuerte. Eduardo levantó la mano en un gesto tranquilo. No necesita quitarlos, está todo bien, dijo él, y hasta él mismo se sorprendió con el tono de su propia voz. Estaba más suave de lo que había estado todo el día. Natalia se detuvo en medio del movimiento y lo miró con una expresión confundida. Pero, doctor, ellos están molestando al señor. ¿El señor está trabajando?, comenzó a decir ella, pero Eduardo negó con la cabeza. No están molestando nada. ¿Puede dejar que se queden un poco?, dijo él, y esta vez hasta esbozó una media sonrisa. La primera sonrisa genuina que lograba dar en semanas. Natalia se quedó parada allí sin saber qué hacer, con las manos aún extendidas en el aire, como si estuviera lista para arrancar a los niños de allí en cualquier momento. ¿Está seguro, doctor? Ellos pueden ensuciar el traje del señor, o arrugar los papeles, o... intentó argumentar, pero Eduardo ya había vuelto su atención a los niños. El niño que estaba en su regazo había abierto los ojos y lo estaba mirando con esa intensidad que solo un niño pequeño logra tener. Los ojos azules, brillando llenos de curiosidad. Eduardo notó que el pequeño estaba estirando la manita en dirección a la pluma que estaba encima de la mesa. ¿Quieres la pluma?, preguntó Eduardo, tomando el objeto y mostrándoselo al niño. El pequeño dio un gritito de alegría y tomó la pluma con las 2 manos, como si fuera el juguete más increíble del mundo. Comenzó a balancearla en el aire, haciendo ruiditos con la boca. Los otros 2 niños vieron aquello e inmediatamente hicieron lo mismo. Comenzaron a jalar la camisa de Eduardo y a señalar la pluma, haciendo un desastre tremendo. «Calma, calma, hay para todos», dijo Eduardo, tomando 2 plumas más de la mesa y entregándolas a cada uno de ellos. Los 3 niños quedaron extasiados con aquello. Comenzaron a jugar con las plumas como si fueran espadas o aviones, haciendo sonidos extraños y riendo mucho. Natalia estaba boquiabierta mirando aquella escena. «Doctor, yo nunca los vi así. Nunca», habló con la voz llena de espanto. «Ellos no quieren a nadie.
Desde que nacieron son cerrados. No dejan ni que mi madre los cargue bien y ahora están ahí pegados al Señor como si... Ella se detuvo a la mitad de la frase sin saber cómo terminar. Eduardo la miró y vio que tenía lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de vergüenza, eran de otra cosa, algo entre sorpresa y alivio. ¿Cuántos años tienen?, preguntó Eduardo mientras acomodaba al niño en su regazo para que no se cayera. Van a cumplir 2 años el mes que viene, respondió Natalia, limpiándose los ojos rápidamente con el dorso de la mano. Y siempre fueron así, ¿no les gustan otras personas?, continuó preguntando él, sin entender bien por qué estaba tan interesado en aquello. Natalia asintió con la cabeza. Desde pequeños, los médicos dijeron que era normal, que cada niño tiene su tiempo, pero yo me preocupo porque ellos no interactúan con nadie, ni con otros niños en el parque. Se quedan siempre los 3 juntitos, sin dejar que nadie se acerque, explicó. Y su voz estaba cargada de preocupación de madre. ¿Y el padre de ellos?, preguntó Eduardo antes de pensar si era apropiado hacer aquella pregunta. Natalia bajó los ojos. No tienen padre, o mejor dicho, tienen, pero no está en la vida de ellos. Se fue cuando descubrió que eran trillizos. Dijo que no iba a lograr mantener a 3 niños de una vez. Habló con una tristeza tan profunda en la voz que Eduardo sintió una punzada en el pecho, no de angustia como antes, sino de rabia hacia un hombre que él ni conocía. ¿Usted los cuida sola entonces?, dijo Eduardo, y no era una pregunta, era una constatación. Natalia asintió. Vivo con mi hermano menor. Él me ayuda cuando puede, pero trabaja durante el día. Así que al final soy yo misma. Trabajo aquí de noche porque durante el día me quedo con ellos. No tengo dinero para pagar guardería para 3, así que le hago así. Mi hermano se queda en casa durmiendo y echándoles un ojo mientras yo vengo a trabajar, explicó ella, y Eduardo notó el cansancio en su voz. No, era solo cansancio físico. Era aquel cansancio del alma, de quien está cargando un peso demasiado grande sola. Él iba a preguntar algo más cuando el niño que estaba en su regazo soltó la pluma y se giró para mirarlo directo al rostro. El niño levantó las manitas y colocó una a cada lado de la cara de Eduardo, los deditos helados tocando su piel caliente, y se quedó mirando bien a los ojos, como si estuviera intentando entender algo muy importante. Eduardo se quedó completamente inmóvil, atrapado en aquella mirada azul intensa, y de repente sintió un nudo enorme subir a la garganta. El niño inclinó la cabecita hacia un lado, aún sosteniendo su rostro, y habló muy bajito. Tío Tite. La frase estaba mal dicha, a la manera que hablan los niños pequeños, pero Eduardo entendió perfectamente. Tío triste. El niño había percibido que él estaba triste. Natalia soltó un suspiro alto. Nico, no toques la cara del doctor así, reprendió ella, pero la voz estaba más suave ahora, menos nerviosa. Eduardo sintió los ojos arder y parpadeó rápido para alejar aquella sensación ridícula de querer llorar allí frente a una empleada y 3 niños que él apenas conocía. No hay problema, logró decir incluso con la voz medio atascada. El pequeño Nico continuó sosteniendo su rostro y de repente le dio un besito mojado en la mejilla. De esos besos de niño pequeño que son más una lamida que cualquier otra cosa. Los otros 2 niños vieron aquello e inmediatamente hicieron lo mismo. Escalaron a Eduardo como si él fuera un árbol y comenzaron a darle besitos en la cara. Uno de ellos hasta tomó su oreja con la manita y tiró como si quisiera llamar la atención. Eduardo no pudo aguantarse y soltó una risa. Una risa de verdad que salió del fondo del pecho y que él no daba hacía meses. A los niños les encantó aquello y comenzaron a reír junto con él. Las risas agudas de los niños llenaron aquella sala que antes estaba sofocada de silencio pesado. Natalia tenía los ojos muy abiertos mirando aquella escena como si estuviera viendo algo imposible suceder frente a ella.
Yo no lo creo. Ellos nunca hicieron esto con nadie, repitió de nuevo, la voz ahogada por las manos. Eduardo la miró y vio que ahora ella estaba llorando de verdad, las lágrimas bajando por el rostro, mientras ella sonreía al mismo tiempo. Él no sabía bien qué decir, así que solo se quedó allí, sosteniendo a los 3 niños que continuaban pegados a él, como si él fuera algún pariente cercano. El niño que estaba jugando, con su corbata logró jalar el nudo y aflojó la corbata completa. Eduardo normalmente se habría irritado con aquello. Era una corbata cara que le había regalado su padre años atrás, pero en aquel momento no pudo sentir ni una pizca de irritación. En realidad, le pareció hasta gracioso ver al pequeño todo orgulloso balanceando la corbata en el aire como si fuera una bandera. «Creo que él te promovió a ejecutivo casual», bromeó Eduardo, mirando a Natalia. Fue la primera broma que él hacía en semanas y salió medio oxidada, pero Natalia rió, una risa baja y mojada de lágrimas que transformó su rostro cansado en algo más ligero. Los minutos fueron pasando y los niños continuaban allí, a veces jugando con alguna cosa de la mesa, a veces solo recostados en Eduardo, haciendo esos ruiditos aleatorios que hacen los niños. Natalia se había sentado en la silla del otro lado de la mesa porque sus piernas estaban temblando demasiado para quedarse de pie. Ella observaba a sus hijos con una expresión que mezclaba shock con felicidad. «Sabe, doctor, cuando ellos nacieron, yo me puse tan feliz», comenzó a hablar de repente, la voz baja como si estuviera contando un secreto. «Pero después de que él se fue y vi que iba a tener que criar a los 3 sola, tuve tanto miedo de no lograrlo, de fallarles, de que crecieran sin nada y que todo fuera culpa mía». Ella habló y el dolor en la voz era tan real que Eduardo lo sintió en el pecho. Y entonces ellos comenzaron a ponerse de esta manera, cerrados, sin querer a nadie cerca, y yo pensé que era por mi culpa, que yo estaba haciendo algo mal, que ellos sentían que yo no era suficiente. Se limpió el rostro con la manga del uniforme. Pero ahora, viéndolos así, de esta manera con el Señor, yo creo que ellos solo estaban esperando a alguien que... Ella se detuvo, buscando las palabras correctas. Alguien que los necesitara tanto como ellos necesitan a alguien. Eduardo se quedó mirándola, sin saber qué responder. Aquellas palabras lo habían golpeado en algún lugar profundo que ni sabía que existía. Bajó los ojos hacia los 3 niños que ahora estaban más tranquilos. Uno de ellos estaba casi durmiendo, recostado en su brazo. Los otros 2 tocaban los botones de su saco con esa concentración intensa de quien está haciendo la cosa más importante del mundo. «¿Usted los trae aquí todos los días?», preguntó Eduardo. «No tengo con quién dejarlos por la noche. Mi hermano trabaja en un bar y solo llega de madrugada. Entonces, o los traigo o no vengo a trabajar. Y yo necesito trabajar», explicó ella. «¿Dónde se quedan mientras usted limpia?», continuó preguntando él. «Hay una salita al final del pasillo que nadie usa. Coloco unas mantas en el suelo y ellos duermen allí, o al menos deberían dormir. Hoy resolvieron salir caminando y yo me volví loca buscándolos hasta darme cuenta de que habían venido para acá», dijo ella, mirando a sus hijos con esa mezcla de preocupación y amor que solo una madre tiene. Eduardo miró los papeles. En la mesa, las pilas de documentos que significaban el fin del empleo de cientos de personas. Y de repente, todo aquello pareció menor, no menos importante, pero menor en la perspectiva de lo que realmente importaba. «¿Cuántas salas necesita limpiar por noche?», preguntó él, cambiando el rumbo de la conversación. Natalia pareció sorprendida con la pregunta. 3 pisos completos, todas las oficinas, baños, pasillos, la cocina, listó ella. ¿Sola? Eduardo frunció el ceño. Natalia se encogió de hombros. «Hay otras 2 chicas que trabajan conmigo, pero cada una se queda en un piso. Nos turnamos a veces».
explicó como si fuera la cosa más normal del mundo. Eduardo hizo las cuentas rápidas en su cabeza y se dio cuenta de que ella probablemente trabajaba unas 10 horas por noche, cargando cubeta y trapo, subiendo y bajando escaleras. Todo eso después de pasar el día entero cuidando de 3 niños pequeños y aún encima ganando un salario que él tenía la certeza de que era ridículamente bajo. La culpa que él estaba sintiendo antes volvió con fuerza, pero ahora tenía una capa diferente. No era solo culpa por los empleados que iba a despedir. Era culpa por nunca haberse detenido a pensar en gente como Natalia, gente que estaba allí todo el día haciendo el trabajo duro e invisible, que mantenía aquel lugar funcionando mientras él estaba en el piso de arriba, tomando decisiones sobre números y gráficos, como si aquello fuera la única cosa que importaba. «Natalia, ¿puedo hacerle una pregunta sincera?», dijo Eduardo de repente. Ella lo miró con una expresión medio asustada, como si estuviera esperando ser despedida. «Claro, doctor», respondió con la voz tensa. «¿Usted es feliz?», preguntó él, y se dio cuenta de que era una pregunta extraña viniendo de él. Natalia se quedó en silencio por un momento, mirando a sus hijos. «Feliz es una palabra complicada, doctor», comenzó despacio. «Yo amo a mis niños más que a nada en el mundo. Entonces, en ese sentido, sí, soy feliz. Pero feliz de despertar todos los días animada con la vida. No, no lo soy. Me despierto cansada, duermo cansada, vivo cansada. Pero, ¿qué se le va a hacer, no? La vida es así para gente como yo». Ella habló con una resignación en la voz que le partió el corazón a Eduardo. «No debería ser así», dijo él bajo, casi para sí mismo. Natalia dio una sonrisa triste. «El señor es un buen hombre, doctor. Se nota. Pero el mundo no funciona así. No para todo el mundo, por lo menos». El niño que estaba casi durmiendo en el brazo de Eduardo comenzó a hacer un ruidito de llanto. Natalia se levantó rápido. «Listo, doctor. Ya abusamos demasiado de la paciencia del señor. Voy a llevármelos ahora». Ella habló, extendiendo los brazos para tomar a sus hijos, pero cuando intentó quitar al primer niño del regazo de Eduardo, el pequeño se agarró con tanta fuerza que comenzó a llorar de verdad. Un llanto desesperado, como si estuvieran intentando arrancarlo de algún lugar seguro. Los otros 2 inmediatamente comenzaron a llorar también. 3 niños llorando al mismo tiempo hacían un ruido ensordecedor en aquella sala. Natalia estaba roja de nuevo, las manos temblando mientras intentaba calmar a sus hijos. «Niños, por el amor de Dios, paren con esto, van a despertar a todo el mundo», decía con la voz desesperada. Pero cuanto más intentaba agarrarlos, más se aferraban ellos a Eduardo y lloraban más fuerte. Eduardo sintió aquel apretón en el pecho volver, pero esta vez no era angustia, era otra cosa. Era una sensación extraña de ser necesario, de ser importante para alguien, aunque ese alguien fueran 3 niños pequeños que él había conocido hacía menos de una hora. «Déjeme intentar una cosa», dijo Eduardo, levantándose de la silla despacio, con los 3 niños aún pegados a él. Uno en el regazo, otro colgado del brazo y el tercero agarrado a su pierna. Comenzó a caminar por la sala, haciendo un movimiento de balanceo suave. Empezó a tararear bajito, una canción que ni sabía bien de dónde había venido. Tal vez fuera algo que su madre le cantaba cuando él era pequeño. Los niños fueron calmándose poco a poco, los sollozos haciéndose más espaciados hasta detenerse completamente. En menos de 5 minutos, los 3 estaban completamente relajados de nuevo. Natalia estaba parada en medio de la sala, mirando aquello con la boca abierta. «¿Cómo hizo eso el señor?», preguntó impresionada. Eduardo se encogió de hombros. «No sé, solo lo hice», respondió con sinceridad. Continuó caminando por la sala por algunos minutos más, hasta tener la certeza de que los niños estaban realmente calmados.
cuando finalmente se detuvo cerca de la mesa. Natalia dio un paso en dirección a ellos. «Doctor, muchas gracias por la paciencia, pero realmente necesito llevármelos ahora. Todavía tengo 2 pisos para limpiar y ya es tarde», dijo ella, mirando el reloj en la pared. Eduardo miró el reloj también y vio que ya pasaba de la medianoche. Él había entrado en aquella sala a las 8 de la noche y ni se había dado cuenta del tiempo pasar. «Natalia, respóndame una cosa», dijo Eduardo antes de que ella tomara a los niños. «Si usted pudiera cambiar alguna cosa en su vida, ¿qué sería?» Natalia pareció confundida con la pregunta. «No sé, doctor. Nunca me detuve a pensar en eso. Nosotros no tenemos mucho tiempo para estar pensando en cosas que no van a suceder», respondió con esa honestidad cruda de quien aprendió a no tener esperanzas demasiado grandes. Eduardo asintió despacio. «¿Y si yo le dijera que tal vez se puedan cambiar algunas cosas?», dijo él. Natalia frunció el ceño sin entender. «¿Cómo así, doctor?». Eduardo miró a los 3 niños que estaban quietos y calmados, pegados a él. Después miró la pila de documentos en la mesa, aquellos papeles malditos que él tenía que firmar, y por primera vez en aquella noche sintió que tal vez hubiera una forma diferente de hacer las cosas. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún existiera una oportunidad de salvar todo aquello sin destruir vidas. En el proceso, era una idea loca que había comenzado a formarse en su cabeza, pero cuanto más pensaba en eso, más sentido tenía. Él necesitaba tiempo para pensar bien. Necesitaba revisar números, conversar con gente, pero tal vez, solo tal vez, todavía se podía arreglar todo aquel desastre. Y todo eso porque 3 niños pequeños habían decidido confiar en él sin ningún motivo aparente. «Natalia, voy a hacerle una propuesta extraña», comenzó a hablar Eduardo. Ella lo miró con esa expresión de quien no sabe si debe ponerse esperanzada o preocupada. «¿Usted confía en mí?», preguntó él. Natalia dudó por un segundo antes de responder. «Mis hijos confían en el Señor y ellos nunca confían en nadie. Así que creo que sí. Yo confío», habló despacio. Eduardo asintió satisfecho con la respuesta. «Entonces, necesita continuar confiando, porque lo que le voy a pedir puede parecer locura, pero prometo que tiene un buen motivo detrás de todo esto. ¿Acepta?». Natalia se quedó mirándolo sin parpadear. El corazón latiendo rápido en el pecho, porque no tenía idea de lo que aquel hombre iba a pedir. Pero algo en aquellos ojos cansados de él decía que no era nada malo, que era algo diferente, algo que tal vez pudiera cambiar las cosas. «Acepto, doctor», respondió con la voz firme, aún con el miedo subiendo por la garganta. Eduardo asintió y continuó sosteniendo a los 3 niños que parecían completamente cómodos pegados a él. «Necesito que venga a trabajar aquí durante el día, a partir del lunes, no como limpiadora, sino como mi asistente personal. Va a ganar 3 veces más de lo que gana ahora y va a poder traer a los niños. Voy a mandar preparar una sala solo para ellos, con todo lo que necesiten. Juguetes, cunas, lo que sea necesario». Él habló todo de una vez, como si tuviera miedo de cambiar de idea si se detenía a pensar. Natalia abrió mucho los ojos y su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Se quedó parada allí, procesando las palabras que acababa de escuchar como si estuvieran en otro idioma. «Doctor, no entendí. ¿El señor está hablando en serio?», logró preguntar después de algunos segundos, la voz saliendo trémula. Eduardo sonrió cansado. «Estoy hablando muy en serio. Necesito a alguien en quien confiar cerca de mí. Alguien real, alguien que entienda lo que realmente importa, y sus hijos me mostraron hoy que usted es esa persona. Pero doctor, yo no sé hacer trabajo de oficina. Yo solo sé limpiar, no sé usar la computadora bien, no sé hacer esas cosas complicadas». Natalia comenzó a hablar rápido, el pánico mezclándose con esperanza en la voz. Eduardo negó con la cabeza.
Usted va a aprender y no necesita saber nada complicado. Solo necesito a alguien que sea honesto conmigo, que me ayude a ver las cosas de una manera diferente. ¿Usted puede hacer eso?, preguntó él, y la seriedad en su voz hizo que Natalia percibiera que aquello no era caridad, no era lástima, era otra cosa, era necesidad de verdad. «Puedo intentarlo», respondió ella, y esta vez había firmeza en la voz. Eduardo sonrió de nuevo y esa sonrisa era diferente, era más ligera. «Entonces está decidido. El lunes a las 8 de la mañana comienza. ¿Le parece?» Natalia asintió con la cabeza varias veces, las lágrimas comenzando a bajar por el rostro de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de un futuro que de repente parecía un poco menos aterrador. «Gracias, doctor. Muchas gracias. El Señor no sabe lo que esto significa para mí», logró decir entre sollozos. Eduardo miró a los 3 niños y sintió aquel apretón en el pecho aflojarse un poco más. «Creo que sí lo sé, y creo que yo necesito agradecerles más a ellos que usted a mí», dijo él, apretando levemente el bracito de Nico, que estaba casi durmiendo en su regazo. Natalia pasó aquella noche entera despierta después de que volvió a casa, acostada en el colchón viejo que compartía con los 3 niños, mirando el techo lleno de manchas de humedad e intentando procesar todo lo que había sucedido. Parecía imposible, parecía cosa de telenovela, ese tipo de historia que uno ve en la televisión y piensa que nunca va a suceder en la vida real. Pero estaba sucediendo con ella, con una limpiadora que apenas había terminado la secundaria, que vivía en un cuartito minúsculo, en un barrio peligroso, que pasaba hambre más veces de las que le gustaría admitir solo para garantizar que sus hijos tuvieran qué comer. Ella miró a los 3 niños durmiendo a su lado. Leo con el dedito en la boca, Hugo abrazado al osito gastado que habían recibido de donación. Nico con la manita estirada tocando su rostro, como siempre hacía cuando dormía, y sintió el pecho apretarse de tanto amor. «Vamos a estar bien, mis amores. Lo vamos a lograr», susurró, besando la frente de cada uno de ellos. Por primera vez en mucho tiempo, ella creyó de verdad en aquellas palabras. El sábado por la mañana se despertó temprano y fue hasta el único centro comercial del barrio. Entró en las tiendas más baratas y compró con el último dinero, que tenía un pantalón negro simple y 2 blusas, una blanca y una beige. Nada muy bonito, pero era lo que alcanzaba para comprar. Necesitaba estar presentable para el nuevo empleo. No podía aparecer allí con la ropa vieja y manchada que usaba normalmente. Cuando volvió a casa, su hermano Manuel estaba sentado en la cocina tomando café. Él trabajaba en un bar hasta tarde y siempre dormía hasta el mediodía, pero ese día se había despertado más temprano. «¿Dónde están los niños?», preguntó Natalia colocando la bolsa encima de la mesa. «Están viendo dibujos en la sala», respondió Manuel. Él era 5 años menor que ella. Tenía 22 años y un rostro cansado de quien ya había vivido mucho más de lo que la edad mostraba. «Necesito conversar contigo», dijo Natalia, sentándose en la silla frente a él. Pasó la siguiente media hora contando todo lo que había sucedido la noche del viernes. Vio los ojos de su hermano abrirse cada vez más conforme la historia avanzaba. Cuando terminó, Manuel se quedó en silencio por un largo tiempo antes de hablar. «Natalia, ¿estás segura de que ese tipo no quiere nada a cambio? Un hombre rico no hace ese tipo de cosas gratis», dijo con desconfianza en la voz. Natalia esperaba esa reacción. «Yo también pensé eso al principio, pero Manuel, tenías que haber visto la forma en que él estaba esa noche, la forma en que los niños reaccionaron con él. No hay nada extraño en eso. Él estaba sufriendo de verdad y los niños sintieron eso», explicó ella. Manuel sacudió la cabeza, no muy convencido. «Aún así, ponte lista. Si él intenta cualquier cosa extraña, te sales de allí al momento. ¿Entendiste?».
Habló con aquel tono de hermano menor que intenta proteger a la hermana mayor. Natalia sonrió y le tomó la mano. Prometo que voy a estar atenta, pero por favor confía en mí. Necesito esta oportunidad. Nosotros necesitamos esta oportunidad. Ya no se puede seguir de la forma que estamos, dijo ella, y la voz salió pesada de Munoncintus. Un cansancio acumulado. Manuel apretó su mano de vuelta. Lo sé, hermana, solo quiero que estés bien. Ustedes son todo lo que tengo, dijo con los ojos poniéndose húmedos. Los dos se quedaron allí sentados en silencio por algunos minutos más, apenas sosteniendo las manos uno del otro, intentando darse fuerza para enfrentar lo que venía por delante. Del lado de fuera de la ventana, el sol del mediodía iluminaba las callejuelas estrechas del barrio. Niños jugaban en la calle pateando una pelota pinchada. Mujeres conversaban en las puertas de las casas. Hombres pasaban apresurados yendo a trabajar. Era un sábado normal en aquel lugar olvidado de la ciudad. Pero para Natalia, nada era más normal. Todo estaba a punto de cambiar de una forma que ella apenas lograba imaginar. El domingo pasó despacio. Natalia pasó el día entero nerviosa. Se probó la ropa nueva unas 10 veces, se arregló el cabello de 20 formas diferentes, intentando hallar una que pareciera profesional. Por la noche, casi no logró dormir de nuevo. Se quedó dando vueltas en la cama, imaginando cómo sería el primer día, si iba a lograr hacer el trabajo bien, si las otras personas de la oficina la iban a aceptar, si los niños se iban a comportar. 1000 preocupaciones pasando por su cabeza sin parar. Cuando el despertador sonó a las 5:30 de la mañana del lunes, ella ya estaba despierta. Se levantó rápido, se bañó, se arregló el cabello sujetándolo en un chongo, vistió el pantalón negro y la blusa blanca, se miró en el espejo roto del baño y casi no se reconoció. Parecía otra persona. Despertó a los 3 niños que reclamaron mucho por tener que levantarse tan temprano. Les dio un baño, les puso la mejor ropa que tenían, 3 conjuntos simples, pero limpios. Peinó el cabello de los 3, tomó la bolsa vieja que cargaba siempre y salió de casa cuando aún estaba oscuro. Tomó 2 autobuses para llegar hasta el edificio de la empresa. Los niños estaban quietos en su regazo, aún con sueño, mirando por la ventana las calles vacías de la ciudad, despertando. Cuando llegó frente al edificio, eran las 7:40, aún tenía 20 minutos antes del horario. Se quedó parada en la acera, mirando hacia arriba. El edificio era enorme, todo de vidrio espejado, parecía tocar el cielo. Ella había limpiado aquel lugar cientos de veces, pero siempre entrando por la puerta trasera, por la entrada de servicio. Nunca había entrado por la puerta principal. «Vamos, niños», dijo ella, respirando hondo y caminando en dirección a la entrada principal. El guardia de seguridad en la puerta la saludó con un gesto. Él la conocía de los turnos nocturnos. «Buenos días, Natalia. Hoy vienes diferente», comentó él sonriendo. «Buenos días, don Carlos. Estoy comenzando en un puesto nuevo hoy», explicó ella intentando esconder el nerviosismo. «Qué bueno, éxito ahí», dijo él, abriéndole la puerta. Natalia entró en el vestíbulo enorme y sintió las piernas temblorosas. Todo allí era lujoso de más. El piso de Minson de Cita, mármol brillando, las plantas ornamentales gigantes, los sofás de cuero. Ella se sintió completamente fuera de lugar. Apretó las manos de los niños con más fuerza y caminó hasta el elevador. Apretó el botón del piso 12, donde quedaba la oficina de Eduardo. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Eduardo estaba allí esperando. Estaba con un traje gris claro y una corbata azul marino. El cabello peinado hacia atrás parecía descansado, diferente de aquella noche horrible del viernes. Cuando vio a Natalia y a los niños, su rostro se iluminó con una sonrisa enorme. «Buenos días», dijo él acercándose. Los 3 niños lo vieron e inmediatamente soltaron la mano de su madre y salieron corriendo.
Eduardo se agachó y abrió los brazos, atrapando a los tres de una vez, casi perdiendo el equilibrio con el impacto. «Calma, calma, me van a tirar», dijo riendo mientras los niños lo abrazaban fuerte. Natalia estaba parada algunos pasos atrás, las manos apretando la correa de la bolsa, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir por la boca. «Buenos días, doctor», logró decir con la voz temblando. Eduardo se levantó, aún con los niños pegados a él. «Buenos días, Natalia, bienvenida al equipo», dijo él con esa sonrisa amable que hacía que sus ojos se vieran más claros. «Ven, deja que te muestre todo». Eduardo la llevó por la oficina, mostrando cada cosa. El escritorio que sería de ella, la computadora, los archivos. Explicó rápidamente el tipo de trabajo que ella iba a hacer: organizar su agenda, atender llamadas, filtrar personas que querían hablar con él. Pequeñas tareas que parecían simples, pero que Natalia sabía que iba a tardar en agarrarles el modo. Después la llevó hasta la sala de al lado. Cuando abrió la puerta, Natalia tuvo que contener las lágrimas. La sala estaba completamente transformada. Tenía 3 cunas nuevas con sábanas coloridas, una alfombra enorme y suave en el suelo, llena de juguetes esparcidos, un estante con libros infantiles, una mesita pequeña con sillitas del tamaño de los niños. Tenía hasta un cuadro en la pared con dibujos de animales. Todo era nuevo, todo estaba limpio, todo era perfecto. «Doctor, ¿todo esto es para ellos?», preguntó ella con la voz embargada. Eduardo asintió colocando a los niños en el suelo. Ellos inmediatamente salieron corriendo por la sala, gritando de alegría, tomando juguetes, subiendo a las cunas, explorando cada rincón, todo para ellos. «Y esta es Carmen», dijo él, señalando a una chica joven, de cabello castaño y sonrisa simpática, que estaba organizando algunos libros en el estante. «Hola, Natalia, mucho gusto. Voy a ayudar a cuidar a los pequeños mientras trabajas», dijo Carmen, acercándose y extendiendo la mano. Natalia apretó su mano aún en shock. «Mucho gusto, muchas gracias», logró decir. Los primeros días fueron confusos y difíciles. Natalia se equivocó mucho. Apretó botones equivocados en la computadora, transfirió llamadas a las personas equivocadas, agendó reuniones en el horario incorrecto. Cada error la hacía querer desistir y volver al trabajo de limpieza, que por lo menos ella sabía hacer bien. Pero Eduardo nunca se enojó, nunca gritó, nunca demostró irritación. Cada vez que ella se equivocaba, él simplemente explicaba de nuevo con paciencia: «No te preocupes, ya le vas a agarrar el modo. Yo confío en ti», repetía siempre que la veía poniéndose nerviosa. Y poco a poco, muy despacio, ella realmente fue agarrándole el modo. Aprendió a usar la computadora, aprendió a atender el teléfono de la forma correcta, aprendió cómo a Eduardo le gustaba que su agenda fuera organizada. Aprendió hasta a hacer café de la forma que él prefería, medio amargo con una cuchara pequeña de azúcar. Las otras empleadas del piso la miraban con extrañeza al principio. Cuchicheaban en los rincones, intentando entender quién era aquella mujer que había aparecido de la nada y se había vuelto asistente personal del jefe. Algunas fueron hasta educadas, otras no tanto. Había una en especial, Silvia, la supervisora del departamento financiero, que se empeñaba en ser grosera cada vez que se cruzaba con Natalia. «Entonces, tú eres la nueva protegida del jefe», le había dicho en el segundo día con aquel tono lleno de veneno. Natalia no respondió nada, apenas bajó la cabeza y continuó caminando. Aprendió temprano que no servía de nada intentar defenderse. Las personas iban a pensar lo que quisieran de cualquier forma. Eduardo notó la forma en que algunas personas trataban a Natalia y eso lo irritó profundamente. En una mañana de jueves, convocó una reunión con todos los supervisores y gerentes. Cuando todo el mundo estaba sentado en la sala de juntas,
Él se quedó de pie en la cabecera de la mesa y habló con esa voz firme que usaba cuando estaba realmente serio. Necesito dejar una cosa muy clara. Natalia es mi asistente personal y merece el mismo respeto que ustedes darían a cualquier otra persona en esta empresa. Si yo me entero de que alguien está siendo irrespetuoso con ella, esa persona va a tener problemas conmigo. ¿Entendieron? El silencio en la sala era absoluto. Todo el mundo lo miraba con los ojos muy abiertos. Nadie nunca había visto a Eduardo hablar de esa manera. Silvia estaba roja de rabia, pero no dijo nada. Apenas asintió junto con los otros. Después de aquella reunión, las cosas mejoraron un poco. Las personas por lo menos dejaron de ser groseras en su cara. Aunque continuaran cuchicheando a sus espaldas, Natalia se enteró de lo que Eduardo había hecho, porque una de las empleadas más simpáticas, Marta, se lo contó a la hora del almuerzo. El jefe te defendió bonito hoy. Nunca lo vi de esa manera, comentó Marta mientras comían en el office. Natalia sintió el pecho calentarse de gratitud. Él es un buen hombre, fue todo lo que logró decir. Las semanas fueron pasando y Natalia fue adaptándose a aquella nueva realidad. Se despertaba temprano, arreglaba a los niños, tomaba los autobuses, llegaba al trabajo siempre unos 15 minutos antes del horario, hacía sus tareas con cada vez más confianza, almorzaba rapidito en la cocina para poder volver pronto y ayudar a Carmen con los niños. Trabajaba hasta las 5 de la tarde y entonces tomaba los 2 autobuses de vuelta a casa. Llegaba exhausta, pero era un cansancio diferente. No era aquel cansancio sin fin de antes. Era un cansancio de quien trabajó duro, pero sabía que estaba construyendo algo mejor. Su primer salario cayó en un viernes. Cuando ella vio la cantidad en la cuenta bancaria que acababa de abrir, tuvo que sentarse porque las piernas se le pusieron blandas. Era 3 veces más de lo que ganaba antes, más dinero del que ella había visto junto en toda su vida. Se sentó en su escritorio y lloró con el rostro escondido en las manos. Eduardo pasó por la sala en aquel momento y se detuvo al verla llorando. «Natalia, ¿qué pasó? ¿Alguien te lastimó?», preguntó preocupado acercándose. Ella levantó el rostro rojo y mojado de lágrimas y negó con la cabeza. «No, doctor, es que el salario cayó y yo nunca tuve tanto dinero así, ni sé qué hacer con todo esto», explicó entre sollozos. Eduardo sonrió de esa forma gentil suya y le puso la mano en el hombro. «Te mereces cada centavo, Natalia, y mereces mucho más que eso. Ahora sécate esas lágrimas y ve a celebrar con tus niños», dijo él. Ella asintió limpiándose el rostro con el dorso de la mano. En aquel fin de semana, Natalia hizo algo que nunca había logrado hacer antes. Llevó a los 3 niños a Pache, un restaurante de verdad. No era nada elegante, era solo un restaurante simple de barrio, pero para ellos era como si fuera un palacio. Los niños se sentaron en las sillas altas, con los ojitos brillando, mirando el menú con fotos coloridas. «¿Podemos pedir cualquier cosa, mamá?», preguntó Nico con esa voz de niño llena de esperanza. Natalia sintió un nudo en la garganta, pero logró sonreír. «Pueden sí, mi amor. Hoy pueden pedir lo que quieran», respondió ella. Los 3 pidieron hamburguesa con papas fritas y jugo de naranja. Cuando la comida llegó, comieron con aquel apetito de quien nunca había comido nada tan rico en la vida. Natalia se quedó mirando a los 3 devorando la comida y sintió el corazón desbordarse de felicidad. Manuel había venido también y estaba sentado al lado de ella. «¿Lo lograste, hermana? ¿Realmente lo lograste?», habló bajito. Natalia miró a su hermano y vio que él estaba con lágrimas en los ojos. «Lo logramos, Manuel. Yo nunca lo habría logrado sola. Tú siempre estuviste aquí ayudándome», respondió, sosteniendo su mano por encima de la mesa. Los 2 se quedaron allí en silencio, apenas mirándose, compartiendo aquel momento de victoria silenciosa. Después del restaurante,
Ella llevó a los niños a una tienda de juguetes, dejó que cada uno escogiera algo que quisieran. Leo escogió un carrito rojo de bomberos. Hugo escogió un dinosaurio de plástico verde. Nico escogió un osito de peluche marrón. A la hora de pagar, Natalia entregó el dinero a la chica de la caja con las manos temblando. Era la primera vez en la vida que compraba juguetes nuevos para sus hijos. Antes, todo lo que tenían era donado o encontrado en la basura. Ver a los tres saliendo de la tienda, abrazados con sus juguetes nuevos, sonriendo de esa forma pura que solo un niño sabe sonreír, fue uno de los mejores momentos de su vida. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Posteamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El lunes, cuando volvió al trabajo, Eduardo notó algo diferente en ella. «Tienes buena cara hoy», comentó él mientras ella organizaba unos papeles en su mesa. Natalia sonrió. «Tuve un fin de semana muy bueno, doctor. Llevé a los niños a comer fuera por primera vez. Compré juguetes nuevos para ellos, cosas que nunca logré hacer antes», contó, con la voz llena de emoción. Eduardo detuvo lo que estaba haciendo y la miró. «Me hace muy feliz escuchar eso, Natalia. Tus niños merecen todo lo bueno que este mundo puede ofrecer. Y tú también», habló con sinceridad. Natalia sintió las lágrimas amenazar con subir de nuevo, pero esta vez logró controlar. «Doctor, ¿puedo preguntar una cosa?», habló vacilante. «Claro, puedes preguntar cualquier cosa», respondió él. «¿Por qué el Señor hizo todo esto por mí? ¿Por qué me ayudó de esta forma? Apenas nos conocíamos», preguntó la duda que venía cargando hacía semanas. Eduardo se quedó en silencio por un momento, los ojos perdidos en algún lugar distante. Después suspiró hondo antes de responder. «Porque aquella noche yo estaba en el peor momento de mi vida, Natalia. Yo estaba a punto de hacer cosas terribles, cosas que iban a destruir la vida de cientos de personas. Y yo estaba haciendo eso porque creí que no tenía opción, que el mundo funcionaba de esa forma y no había nada que yo pudiera hacer para cambiarlo». Él se detuvo por un segundo, acomodando los papeles en la mesa solo para tener algo que hacer con las manos. «Y ahí tus hijos entraron en aquella sala y se aferraron a mí sin ningún motivo. Ellos no sabían quién era yo, no sabían si yo era una persona buena o mala, pero confiaron en mí aún así. Y eso me hizo percibir una cosa muy importante. Me hizo percibir que yo tenía opción, sí, que yo podía elegir hacer diferente, que yo podía elegir ver a las personas de verdad y no apenas como números en un papel». Habló y la voz estaba cargada de emoción. «Aquellos 3 niños pequeños me salvaron aquella noche, Natalia. Me salvaron de convertirme en el tipo de persona que nunca quise ser. Entonces, no fui yo quien te ayudó, fueron tus hijos los que me ayudaron a mí. Y todo lo que estoy haciendo es intentando retribuir eso de alguna forma». Él terminó de hablar y se limpió la esquina del ojo rápidamente. Natalia estaba llorando ahora, sin ni intentar esconderlo. «Doctor, yo no sé qué decir. Yo…» comenzó, pero la voz falló. Eduardo se levantó y caminó hasta ella. Colocó la mano en su hombro en un gesto reconfortante. «No necesitas decir nada, solo continúa siendo tú misma. Continúa siendo esa madre increíble que cría 3 hijos sola y aún así consigue ser gentil con todo el mundo. Eso es más que suficiente». Los meses continuaron pasando y la relación entre Eduardo y Natalia fue transformándose en algo más profundo que apenas jefe y empleada. Se volvieron amigos de verdad, confidentes, personas que se apoyaban mutuamente sin juzgar. Natalia aprendió sobre la presión que Eduardo sentía todos los días intentando mantener la empresa funcionando, sobre cómo él todavía sentía que estaba decepcionando a su padre, incluso haciendo lo mejor que podía,
sobre cómo era solitario estar en aquella posición donde todo el mundo dependía de él, pero casi nadie realmente se preocupaba por él como persona. Y Eduardo aprendió sobre la vida de Natalia, sobre cómo ella se había embarazado a los 19 años y el novio había desaparecido cuando descubrió que eran trillizos, sobre cómo su familia le había dado la espalda, diciendo que ella se había metido en aquella situación y ahora tenía que arreglársela sola, sobre cómo ella y su hermano menor se habían aferrado uno al otro y sobrevivido contra todas las probabilidades. Dos personas completamente diferentes, de mundos completamente diferentes, pero que se habían encontrado en el momento correcto y se estaban ayudando a convertirse en versiones mejores de sí mismos. La situación de la empresa continuaba difícil, pero estaba mejorando poco a poco. Eduardo había implementado cambios significativos después de aquella noche fatídica. Cortó su propio salario a la mitad y usó ese dinero para crear un fondo de emergencia para empleados que estuvieran pasando por dificultades. Canceló contratos caros con empresas de consultoría que solo chupaban dinero sin traer resultados reales. Renegoció acuerdos con proveedores de forma más justa para ambos lados. Creó un programa de participación en las ganancias, donde todos los empleados recibirían un porcentaje cuando la empresa tuviera ganancias. Fueron cambios que mucha gente consideró locura. Varios ejecutivos pidieron la renuncia porque no estaban de acuerdo con aquello. Creían que Eduardo estaba siendo demasiado débil, demasiado emocional, pero a él no le importó. Por primera vez en la vida, estaba tomando decisiones basadas en lo que creía correcto y no en lo que los otros esperaban de él. Y poco a poco los resultados comenzaron a aparecer. Los empleados que antes trabajaban con miedo de ser despedidos, ahora trabajaban con más ganas, porque sentían que formaban parte de algo, que eran valorados de verdad. La productividad aumentó, la calidad del trabajo mejoró. Nuevos contratos comenzaron a aparecer. Empresas que se habían alejado volvieron a hacer negocios porque la reputación de la empresa estaba cambiando. Estaba dejando de ser vista como apenas una empresa grande más y sin alma, y pasando a ser vista como un lugar que realmente se preocupaba por sus personas. En una tarde de jueves, Natalia estaba en su escritorio, respondiendo a algunos correos electrónicos, cuando escuchó un ruido extraño viniendo de la oficina de Eduardo. Era un sonido ahogado, pero claramente de alguien llorando. Ella se levantó despacio y fue hasta la puerta que estaba entreabierta. Espió hacia adentro y vio a Eduardo sentado en su silla, con el rostro escondido en las manos, los hombros temblando. Ella dudó por un segundo sin saber si debía entrar o no, pero entonces recordó todas las veces que él había estado allí para ella y decidió que necesitaba retribuir. Tocó levemente en la puerta y entró sin esperar respuesta. «Doctor, ¿qué pasó?», preguntó acercándose. Eduardo levantó el rostro rápidamente, intentando esconder las lágrimas, pero era demasiado tarde. Ella ya lo había visto. «Disculpa, Natalia, es una tontería. No me hagas caso», habló con la voz ronca, intentando recomponerse. «No es una tontería si le está haciendo llorar. Puede contarme, yo no voy a juzgar», dijo ella con esa voz suave de madre que calma a cualquiera. Eduardo se quedó en silencio por un momento antes de comenzar a hablar. «Hoy es el cumpleaños de mi padre. Él cumpliría 65 años. Y yo me quedo pensando en cuánto se decepcionaría si viera lo que hice con su empresa. Casi destruí todo lo que él construyó. Casi tiré 30 años de trabajo duro a la basura debido a mis malas decisiones», habló, y había tanto dolor en la voz que Natalia sintió el corazón apretarse. Ella jaló una silla y se sentó justo frente a él, lo miró directo a los ojos y habló con firmeza. «Doctor, con todo respeto, el señor está equivocado. Su padre estaría muy orgulloso de ver lo que el señor hizo.
El Señor tuvo la valentía de cambiar cuando estaba yendo por el camino incorrecto. Tuvo valentía de elegir a las personas en vez del dinero. Tuvo valentía de ser humano en un mundo que nos enseña a ser fríos y calculadores. Eso no es debilidad, doctor. Eso es la mayor fuerza que alguien puede tener. Habló cada palabra con convicción. Eduardo la miró con los ojos aún húmedos. ¿Realmente crees eso?, preguntó con una vulnerabilidad que raramente mostraba. Yo no creo. Yo tengo la certeza. El Señor salvó a cientos de familias, salvó a mi familia, me dio una oportunidad cuando nadie me la daría. Su padre con seguridad estaría orgulloso de eso, respondió ella. Eduardo respiró hondo y asintió despacio. Gracias, Natalia. De verdad, no sabes cuánto significan esas palabras para mí. Habló, recomponiéndose poco a poco. En aquel momento, la puerta se abrió y 3 niños entraron corriendo. Carmen venía justo atrás, intentando alcanzarlos. Disculpa, Natalia, se escaparon antes de que yo pudiera agarrarlos, dijo ella jadeante. Pero Natalia apenas sonrió. Los niños habían corrido directo hacia Eduardo y ya lo estaban escalando, subiendo a la silla, jalando la corbata, haciendo ese desastre que siempre hacían. Eduardo comenzó a reír. El rostro que estaba triste segundos atrás ahora estaba iluminado. «Hola, traviesos. ¿Vinieron a desordenar mi oficina de nuevo?», preguntó él haciendo cosquillas a Nico, que dio un gritito de alegría. Hugo había subido a la mesa y estaba tocando los papeles. Leo estaba en el regazo de Eduardo, jalando su rostro para mirarlo a los ojos. «¿Tío llorando?», preguntó el niño con esa percepción asustadora que tienen los niños pequeños. Eduardo miró a Natalia rápidamente antes de responder. «Estaba un poquito, sí, pero ahora ya pasó», respondió besando la frente del niño. «Tío, no llores, yo estoy aquí», dijo Leo, abrazando el cuello de Eduardo con fuerza. Aquella frase simple de un niño de 2 años casi hizo que Eduardo volviera a llorar, pero esta vez no sería de tristeza, sería de una emoción buena, de sentir que era amado de verdad, sin ningún interés detrás. Los 3 niños se quedaron allí haciendo desorden por unos 15 minutos más, hasta que Carmen logró convencerlos de volver a su sala con la promesa de galletas. Cuando se fueron, Eduardo se quedó mirando la puerta por donde habían salido con una expresión pensativa. «Sabe, Natalia, antes de conocerlos a ustedes, yo creía que sabía lo que era importante en la vida. Creía que era el éxito, dinero, mantener la empresa funcionando, todas esas cosas. Pero ahora me doy cuenta de que estaba completamente equivocado. Lo que es importante de verdad son momentos como este. Son conexiones reales con personas reales. Es saber que le importas a alguien, no por lo que tienes, sino por lo que eres», habló, girándose para mirarla. Natalia sonrió con los ojos brillando. «¿El señor aprendió bien la lección entonces?», comentó ella. «Aprendí, sí, y continúo aprendiendo todos los días con ustedes», respondió él. Los dos se quedaron allí conversando por más tiempo sobre temas aleatorios, sobre cómo los niños estaban creciendo rápido, sobre los planes de Natalia de hacer un curso de informática para mejorar sus habilidades, sobre la idea de Eduardo de crear una guardería dentro de la propia empresa para otros empleados que tuvieran hijos pequeños. Eran conversaciones simples, pero que creaban una conexión cada vez más fuerte entre ellos. Los meses se transformaron en un año, y en aquel periodo la empresa pasó por una transformación completa. No era más aquel lugar frío e impersonal donde las personas trabajaban apenas por obligación. Se había convertido en un ambiente donde los empleados se sentían valorados y respetados. La rotación cayó drásticamente. Casi nadie pedía la renuncia ya, porque sabían que estaban en un buen lugar. La productividad estaba más alta que nunca. Y por primera vez en 3 años, la empresa cerró el año con ganancias. No fue una ganancia enorme, pero fue suficiente para mostrar que el camino que Eduardo había elegido estaba funcionando.
Él insistió en dividir parte de aquella ganancia con todos los empleados. Cumplió la promesa del programa de participación que había creado. Vio la alegría en el rostro de cada persona cuando recibió aquel dinero extra, y aquello valió más que cualquier número en el balance financiero. Natalia estuvo a su lado durante todo aquel proceso. Se había convertido en mucho más que una simple asistente. Era su consejera, su amiga, la persona que él buscaba cuando necesitaba una opinión honesta sobre cualquier cosa. Ella lo conocía mejor que cualquier otra persona. Sabía cuando él estaba preocupado, aun intentando esconderlo. Sabía cuando necesitaba espacio o cuando necesitaba compañía. Y Eduardo tenía la misma sintonía con ella. Percibía cuando ella estaba sobrecargada y la mandaba a irse a casa más temprano. Percibía cuando ella estaba triste con alguna cosa y siempre encontraba una manera de hacerla sonreír. Los trillizos habían crecido mucho en aquel año. Ya tenían 3 años y eran niños parlanchines y llenos de energía. Continuaban con aquel apego especial por Eduardo. Toda la mañana cuando llegaban a la oficina, preguntaban por él antes de cualquier otra cosa. Y Eduardo siempre paraba todo lo que estaba haciendo para darles atención. No importaba si estaba en medio de una reunión importante o resolviendo algún problema urgente. Cuando los niños aparecían, él dejaba todo e iba a jugar con ellos. Las personas de la oficina ya se habían acostumbrado a aquella rutina. Era común ver al jefe de la empresa sentado en el suelo jugando con 3 niños pequeños, armando torres de bloques o haciendo dibujos coloridos, y a nadie le parecía extraño ya. En realidad, aquello se había convertido en un símbolo de lo que la empresa representaba ahora. Un lugar donde las personas eran más importantes que los procesos, donde la humanidad venía antes de las ganancias. En un día de viernes por la tarde, Eduardo estaba en la sala de los niños, ayudando a los 3 a pintar cuando Nico soltó el pincel y se giró hacia él con esa expresión seria que los niños ponen cuando van a decir algo muy importante. «Tío Eduardo, te amo mucho, ¿sabes?», dijo él de la nada. Eduardo sintió el pecho apretarse de emoción. «Yo también te amo mucho, Nico. Te amo a ti y a tus hermanos», respondió él. Hugo y Leo escucharon aquello e inmediatamente soltaron lo que estaban haciendo y saltaron a su regazo. «Nosotros también te amamos, tío», hablaron los dos al mismo tiempo. Natalia estaba en la puerta y había escuchado todo, las lágrimas bajando por su rostro sin control. Ver a sus hijos amando y siendo amados de aquella forma era todo lo que ella siempre quiso para ellos. Eduardo la vio en la puerta y extendió la mano, haciendo señal para que ella se acercara. Ella caminó hasta ellos y se arrodilló al lado del grupo. Eduardo pasó el brazo por los hombros de ella en un abrazo lateral. Los 3 niños estaban entre los dos, y por un momento allí pareció una familia de verdad, no una familia tradicional, sino del modo que importaba. Personas que se amaban y se apoyaban de verdad. «Gracias», susurró Natalia tan bajo que solo Eduardo escuchó. Él apretó el hombro de ella en respuesta. No necesitaba decir nada. Los dos sabían exactamente lo que aquel momento significaba. Se quedaron allí todos juntos hasta que la tarde se fue y el sol comenzaba a ponerse del otro lado de la ventana, pintando el cielo de naranja y rosa. Y cuando finalmente llegó la hora de ir a casa, los 5 salieron juntos del edificio. Eduardo ayudó a Natalia a subir a los niños al autobús, saludó con la mano hasta que desaparecieron en la esquina y se quedó allí parado en la acera vacía, sintiendo algo que no sentía hacía mucho tiempo, sintiendo que pertenecía a algún lugar, que tenía un propósito mayor que apenas trabajar y ganar dinero. Tenía personas que dependían de él, no por lo que él podía dar en términos materiales, sino por lo que él era como persona, y aquello era más valioso que cualquier fortuna del mundo.
Si esta historia te encontró en el momento correcto, cuenta aquí qué sentiste. Comparte con alguien especial y sigue el canal para continuar viviendo historias que hablan con el corazón.